Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí haciéndonos compañía. Es como siempre una compañía muy grata. Nos reunimos para presentar el libro Las Moscas Verdes, que Ediciones La Gota de Agua acaba de publicar, del escritor José Abreu Felipe. Yo voy a hablar poco esta vez. Por lo general yo hablo mucho más, pero yo esta vez voy a hablar poco porque él se rehúsa un poco a hablar, y realmente yo creo que las cosas verdaderamente importantes sobre este libro, quien las tiene que decir es el autor. Solamente voy a adelantar algunas cosas, espero que lo compren, más que nada como estímulo al propio autor. Las Moscas Verdes es un libro muy inusual, especialmente para José Abreu Felipe, porque José Abreu Felipe es un escritor que en el mejor sentido de la palabra podríamos llamar realista. Se acerca no sin imaginación a experiencias y las recrea de una manera imaginativa, pero realista en general. Pero este libro es un libro que tiene una propuesta diferente, propone un futuro, una sociedad futurista, en la cual prácticamente la humanidad ha desaparecido. Y los que viven o sobreviven, no hay manera a veces de distinguir entre quién es realmente un ser humano y quién no lo es. Pero todos tienen la apariencia humana. Es un libro que a mí me parece que a la vez que hablar de manera un poco burlesca de una utopía, es también una distopía. Porque hablando con él en algún momento, pues me habló de que era en cierto modo una especie de reflexión futurística en aquel momento, ¿no?, de la sociedad cubana, ¿cierto? Sí, algo de eso tiene también. Y entonces, pero a la vez es un libro que se lee como una proyección de algo que ocurrirá. Y al mismo tiempo, cuando se lee, uno encuentra una serie de paralelos increíbles entre lo que está sucediendo en la sociedad actual, los Estados Unidos, a nivel mundial yo diría, y lo que sucede aquí. Entonces, creo que son muchas cosas que la hacen extremadamente atractiva e interesante. Definitivamente es un libro que se lee con mucha facilidad, pues se lee casi que uno no puede parar, pero al mismo tiempo es un libro que obliga constantemente a hacer reflexiones sobre distintos aspectos. El libro está compuesto, yo diría que de cuentos o narraciones, pero que están todas hiladas de una manera en que parece también tener aspiraciones de novela. Yo no creo que sea importante establecer esa distinción si se trata de cuentos o se trata de una novela. Eso lo dejaré al autor que hable de eso. Pero esta es una de las apreciaciones que yo tengo. Así que con esto quiero que pasemos al autor, y realmente le rogaría que lo bombardearan, en el mejor sentido, con preguntas y comentarios, que creo que los merece tanto el autor como el libro. Bueno, empieza por ti, por preguntar algo que yo diga. No, yo voy a dejar que ellos sean los que pregunten, porque yo siempre empiezo. Yo no conozco la novela. Sí, pero ellos pueden. A ver, mira. ¿Cómo se te ocurrió a ti escribir una novela de ciencia ficción después de tanto tiempo sin escribir ninguna? Creo que en Cuba escribiste alguna vez algo, pero no era de mucha importancia ni nada tan grandioso como esto. Ya un libro de cuentos novelesco muy bueno. Bueno, estos cuentos o esta novela o lo que voy a hacer, el tema de las moscas verdes, es una idea muy vieja. Se me ocurrió a mí en los años 70 en Cuba. Incluso llegué a escribir algunos de los cuentos del libro en esa época. Todo eso se perdió, no existía nada. La idea siempre estuvo en mi cabeza, pero no fue sino hasta ahora, hasta hace poco, que retomé la idea y dije, déjame llevarla a cabo. Y escribí los cuentos. El libro sí es un libro futurista, está dividido en dos partes, son 14 crónicas, antes y después de una hecatombe mundial, diría yo. Entonces las primeras son antes de que ocurriese ese hecatombe, que es lo que yo le llamo la guerra de las 1000 bombas,
y después de la guerra de las mismas, que ya el mundo dejó de existir como tal y es un inmenso arenal, donde sobreviven algunas personas arriba y otras abajo en el subsuelo, en lo que alguna vez fue aparentemente una estación de 1 metro o algo así, o de trenes subterráneas, y por estar tan profundo esos túneles, algunos hasta 500 metros, sobrevivieron a las bombas, que le llamaban la bomba B, porque todo lo que tocaba los vaporizaba. En la primera parte hay como saltos en el tiempo. Desde la primera historia, que es Happy Fly, o sea, Feliz Viaje, ilustra cómo sería un viaje en avión no muy lejano, pero por las cosas que menciona, ya te das cuenta que estás en un futuro, porque por ejemplo, el cuento habla de una reunión familiar que va a ocurrir en Madrid, donde van a ocurrir todos los hijos, y la madre que está en Madrid le pide que le traiga una serie de tesoros. Y los tesoros, por ejemplo, son los frijoles negros, que han desaparecido, no existen, una raspadura, que tampoco existe, y cosas por el estilo, que ella tenía en su memoria gustativa y olfativa reservado. Y van apareciendo otros personajes y otras cuestiones que son típicas de esa primera etapa, como el Holodón, que es una especie gigantesca de cine, digamos así, o de teatro, donde los hologramas y las personas se mezclan, y hay una historia relacionada con eso. Y en la segunda parte ya existe ese mundo de arriba muy minuciosamente milimetrado, cada aspecto de la vida cotidiana, al extremo que ya, por ejemplo, no existe cine, no existe teatro, no existe cabaret, no existe nada. La gente es parte de esa. Y los de abajo a cada rato suben y entran en ese mundo a cazar pájaros, que son unos bichos raros, que son las moscas de la novela. Se especula que es para comérselo, pero no es para comérselo, sino porque son como un símbolo de ese mundo superior. Y después regresan a lo suyo y hacen su vida allá abajo. Pero hay muchas ocasiones en que realmente cuando uno viaja, como viajo yo constantemente entre Filadelfia y, bueno, en estos 2 años ha sido entre Filadelfia y Miami, antes viajaba más también a Europa, etc. Pero la experiencia de pasar por un aeropuerto, por ejemplo, que se ha vuelto surrealista realmente, una experiencia surrealista. En cierto modo se ve y por ejemplo estar en el Times Square en Nueva York es un poco lo que pasa allí, ¿no? La gente va a verse y los selfies y todo eso, es decir, que es una novela que se anticipó, es una obra, digamos, ¿no? Que se anticipó, por eso yo digo que en cierto modo una proyección y en cierto modo también una especie pero es una utopía vista de una manera horrible, un poco macabra. Macabra, sí. Aunque yo creo que también con su poquito de humor. Hombre, claro. Tiene su humor también. Claro. Yo creo que la gente no se va a aburrir leyéndolo. No, para nada. Entonces, una pregunta. Acabas de decir que las moscas verdes eran como unos pajarracos. No eran moscas. Sí, eran unos bichos raros ahí. Que lo cazaban, pero no lo comían. ¿Y por qué lo cazaban? Porque eran símbolos de esa sociedad. Estaba hasta en la bandera de esa sociedad. Era como una visión de libertad. Entonces era como... Lo cazaban para acabar con aquello. Para acabar con aquello. Sí, porque para acabar con esos pájaros. No hay redención en la obra. No hay... Ellos los de arriba pensaban que era para comérselo. Sí, pero y los de abajo tampoco es que comérselo. sean los personajes más... Si hubiesen acabado con las moscas verdes, hubiera desaparecido aquella sociedad. No, pero hubiera desaparecido el símbolo de esa sociedad. Sí, la destrucción yo creo que es el elemento característico de esto. Es decir, una especie de voracidad, de canibalismo, ¿no? ¿No dirías tú que hay como una especie de canibalismo en la...? Lo que hacían era cazar las moscas verdes y era un símbolo que honraba a la gente de allí. Sí. Y que la gente de abajo no le interesaba para nada. Claro. No, la gente de abajo lo odiaba. Además hay una cosa respecto a los nombres de los personajes que es muy interesante, en algunos casos, no todos los personajes, pero algunos personajes tienen nombres que suenan muy bien como en las películas estas de la
¿cómo se llama? Las películas estas que salieron de la guerra, esta... ¿De las galaxias? Sí, exacto, Guerra de las Galaxias y todo eso, pero que en realidad son primeras sílabas de un nombre. Por ejemplo, Nick podría ser Nicolás, ¿no? Y Jos podría ser José, etcétera, etcétera. Así es que juega también muy bien con eso, ¿no? Que hay el elemento ese, pero si uno no se da cuenta de lo que puede ser, de todos modos, el nombre suena muy a eso, a Guerra de las Galaxias, ¿no? Esos personajes raros que eso es la segunda parte. La segunda parte, sí. Principales, los nombres tienen 3 letras nada más. Y los animales, una sola. Eso no me di cuenta. El perro, por ejemplo, la K. No sé si el libro aborda o no se toca ese tema, que a pesar de todo, los humanos siguen reproduciéndose. Sí, pero arriba es una reproducción artificial. No tiene relaciones el hombre con la mujer. Hay un lugar que le llaman el Palacio de la Vida, donde las mujeres tienen que acudir una vez al mes, y parece que allí lo que hacen es utilizar los óvulos, guardarlos, resacarlos. Y que los hombres también tienen que ir otros días, que me imagino que cogerán sus elementos también y los unen artificialmente. Hay un capítulo que explica toda la reproducción arriba. Abajo no, abajo ocurre como ocurre en toda la vida, en todos los lugares. El hombre con la mujer, etc. Y los de abajo y los de arriba se comunican. Se odian. Los de arriba quieren destruir a los de abajo. Y hay guerras entre ellos, No llegan porque no saben de su existencia, no saben en qué lugar están. Saben que existen porque una escuadrilla que ellos le llaman de cazadores, a cada rato entran arriba, que es simbólico también, no voy a decirlo, pero como se llama el país arriba también tiene su simbología. Cuando lo vean se darán cuenta. Y ellos entran, los cazadores entran por una especie de entradas secretas que tienen y incursionan y matan pájaros, que es a lo que van ellos, a matar pájaros. A veces los matan a ellos también, en algunas ocasiones matan a algunos de ellos también. ¿Son muertos por los pájaros o por los hombres de arriba? Porque tienen como ojos guardianes en el parque. Porque yo creo que no hay que perder de vista que realmente esta es una humanidad muy deshumanizada, no en el sentido solo de crueldad. Y que no deja de guerrear, sí. Claro, claro. A pesar de que tienen una hecatombe similar. Sí, exacto. Sí, la subsistencia se libra en términos de, qué sé yo, de no permitir al otro, ¿no? Ese tipo. Pero tienes vamos a llamarlo un aparte, en algún momento, en que hay un elemento que yo diría erótico, muy fuerte en uno de los... ¿no? Pues, sí. Habla de ese momento, porque yo creo que ese momento es decisivo en el libro, va más allá de la cosa de la reproducción, ¿no? El placer. Sí, ese es un cuento que se llama Francisco, Francisco. La mujer le llama Francisco. Y es una relación, lo que narra es una relación sexual entre ese hombre y esa mujer, con unos términos muy científicos, no hay ninguna parte. Las palabras están muy bien escogidas para que sea una cosa fría, no hay erotismo en el cuento. Lo que está narrando es erótico, pero no hay erotismo en lo que es. Y al final del cuento te enteras que el hombre es un robot, no hay ningún hombre, es un robot, que ella lo utiliza, tiene una pulsera con satisfacción 1, 2, 3, 4, 5, al final ella quiere probar las 5 y casi la mata. ¿Y eso sucede arriba o abajo? Arriba. Sí, esa es la otra cosa, ¿no? Los dos mundos, es decir, él no privilegia uno u otro, sino que se va dando como esta especie de toma y daca, ¿no? Es decir, el propósito no es, creo yo, redimir a ninguno de los dos mundos. Sí. Se describen, exacto. Nada más. Yo pienso que, bueno, eso más bien, ese cuento pertenece a la primera parte, que son cómo se relaciona la gente arriba. En la segunda parte creo yo que es más natural, más cotidiana, ¿no? Porque incluso termina con una boda. Porque ya has establecido en la primera parte justamente el precedente, lo que sea. Y alguna gente de arriba se escapan también para ir hacia abajo. Ajá, sí. Ellos rescatan a dos muchachas sí, exacto. Y la llevan abajo. Sí. Ahora, la novela tiene su complejidad.
¿Cuánto te demoró escribirla, diseñarla? Bueno, aquí están las fechas. Dice aquí, Realmente es una novela. Yo no me voy a meter ahí. ni yo. Bueno, por algún lado lo dice. Estas historias las comencé a escribir en el exilio miamense el 27 de diciembre del 2012 y las terminé con largos periodos intermedios de inactividad o frustrante sequedad creativa el 23 de julio del 20, o sea, casi 8 años, pero me demoré en escribirlas, pero con muchos años por el medio que no escribía nada. Y si yo te preguntaría, moraleja, moraleja, No, no sé si hay moraleja. No sabría cuál sería la moraleja. Se habla mucho de lo que se ha explicado acá, se ha tratado de explicar. Proyecto un libro, una novela compleja, pero no lo es. Hay una fluidez de la primera historia, lo de las 1000 bombas, hay una continuidad, después viene la segunda parte, que da después de la guerra de las 1000 bombas, pero hay una continuidad y una fluidez que lo que se ha hablado aquí no da la impresión de ser más complejo como lo es. Es una novela lineal, muy imaginativa, llena de recursos literarios, pero completamente fluida. Y muchos tics. Una cosa que yo quiero señalar antes que se me olvide es que esta hermosísima portada es obra del editor, que trabajó muchísimo. Lo único que yo aporté a esta portada que le dije, a esta figurita que está aquí, le puso en la mano un tirapiedra, que es con lo que los cazadores mataban los pájaros. Entonces, si se fijan bien, tiene en la mano un tirapiedra. Me encanta esta portada, porque reproduce un poco ese mundo de arriba. La atmósfera. Sí. Sí, es yo, una arma de la que conocemos en esa ¿Cómo es? arma bélica, arma rifle, sí. No, eso no se menciona ahí. es que es una sociedad que ha vuelto casi a un estado primitivo, semiprimitivo, es decir, donde la civilización no lo es, ni lo primitivo lo es. Es como un falso naif, digamos, ¿no? Y entonces ese color, esa coloración y aislamiento de la figura aquí, yo creo, y estos cables así que van, dan mucho... ¿Qué es un cazador? ¿Un cazador? Sí, un cazador, da mucho la idea esa de la atmósfera. En algún momento se aborda cuál es el alimento tanto de los de arriba como de los de abajo. Bueno, de los de arriba no se dice, pero de los de abajo sí, y es normal, porque los de abajo, cuando comienza la guerra, la gente que vivía en una gran ciudad salen a refugiarse en la estación del tren y salen ellos solos, pero se llevan maíz, se llevan trigo, se llevan sus animales y allá abajo aguantan todo y empiezan a reproducirse después. Pero con todo aquello, por eso siembran maíz, hay un río que pasa por abajo que les da el agua y con el tiempo llegan hasta crear un sistema de transporte para moverse dentro de aquello, crean distintos barrios donde viven los personajes y crean sus jerarquías y una manera de destruir algo que tenían todas las personas arriba, que a los 8 días de nacido le inyectaban en la vena algo que ellos le llaman la gota, que era un elemento por el cual el Estado controlaba a las personas, ya que mediante esa gota se suministraba y se sacaba información del individuo, dónde estaba, qué hace, algo parecido a los celulares que todos ustedes tienen en el bolsillo, que dice dónde están, qué están haciendo, con quién hablaron, qué tiempo habló, cuánto habló. Pero iba un poquito más allá, porque cuando a ellos no les convenía lo que tú estabas haciendo, podían dormirte o matarte a través de la gota, haciendo que la gota explotara. Entonces, cuando ellos rescataban a alguna persona de arriba, lo primero que tenían que hacer era sacarle la gota del cuerpo. Abajo. Abajo. Sí. Y que la gota podía ser también la vacuna del COVID, ¿no? Como Un encerrado O un chip también. hay un momento en que los personajes que están en el subsuelo de presentación salen al exterior y hay capítulos que se desarrollan en el exterior. Sí, cuando ellos van a la caza, son los cazadores, las patrullas que salen a cazar. De esa patrulla
y eso lo que va encontrando. Y las moscas verdes hay que eliminarlas para que la realidad se recupere. ¿O qué? No, es un símbolo, es un símbolo. Yo creo que refleja no solo el antagonismo, sino el afán de emulación o de lo que sea entre los dos grupos, ¿no? Es decir, esas moscas son, las llaman las moscas, no son un Sí, símbolo. no son moscas. Es Exacto. un símbolo, es un bicho raro ahí. Pero en sí, lo que es la mosca verde, es un insecto que a mí desde niño me impresionó mucho. Porque tú estabas en el medio del monte, en medio del campo, y ella no se veía por ningún lado. No había una mosca verde. En cuanto aparecía un animal muerto, llegaban ellas. No se sabía de dónde llegaban, pero aparecían. Y eso era algo que a mí me impresionó. Además, eran unos bichos tan feos. Sí, Las moscas verdes eran tan feas. sí, y las alas así muy... La idea original primaria de este concepto de las moscas verdes, que yo sé que tú hace 50 años ya tenías la idea de Bueno, 50 no, porque yo no soy tan viejo. el punto es, era siempre desde un principio las moscas verdes estuvo enfocado en una vertiente de ciencia ficción, o eso fue evolucionando con Siempre estuve enfocado. Yo creo, tú hablaste de Tex, y yo creo que uno de esos Tex puede ser justamente el título, porque se trata justamente de que la palabra y los conceptos están desvirtuados, y entonces esto realmente no tiene nada de moscas. Entonces es un poco por eso, es como un poquito como Hay una parte que se describe a los bichos y no son unas moscas para nada. No, para nada. Sin embargo, hay otra parte que se describe que había unos textos que pasaban de generación en generación y que en general eran los cuentos de Motherboard, como se le llama a la parte de arriba de la computadora, y en particular se les llamaba las moscas verdes. Sí, exacto. O sea que había unos textos antiguos que se llamaban así. Pero yo diría que el título también juega con esa... Y el personaje principal era Astran, el cazador. El cazador, sí, Que es de donde vienen los cazadores, que los que son un poquito mayorcitos así como tú, les recordará a Kazán el cazador. Kazán el cazador, sí. Y Abreu, una pregunta. Como tú también eres de dramaturgo, ¿trabajaste el texto en la línea solamente narrativa o incidió el desarrollo dramatúrgico de la lectura? No, puramente narrativa. Incluso no hay diálogo en la novela, no hay diálogo. Todos son textos. Cuando hay diálogos están incorporados a los párrafos. sí. Sería interesante que nos hablaras un poco sobre tus lecturas de ciencia ficción en Cuba. Y no ya del punto de vista de la influencia que haya podido tener y todo eso, que bueno, eso es otra cosa. Sino, Si uno es todo lo que ha leído, tú eres todo lo que has leído. La parte tuya que no existe es la que no has leído. Uno es una suma de todas sus lecturas. Y a mí siempre la ciencia ficción me gustó muchísimo. Allá en los años 60, finales de los 60, surgió en Cuba una colección que la hacía Hurtado, que se llamaba Colección de Aragón, que empezó con las crónicas marcianas de Bradbury, después creo que El Hombre Ilustrado, Fahrenheit 451, una de ellas, de las tres. Yo de todas maneras leí las tres, empezó por ahí. Pero ahí también se publicó Asimov y algunos clásicos de la ciencia ficción. También las leen. A mí particularmente, yo todo eso lo leí, todo lo que era de ciencia ficción. Pero particularmente hay un autor que a mí me fascina, aparte de Philip K. Dick, que eso es non plus ultra, hasta ahí llegamos. Eso es lo máximo de ciencia ficción para mí, que se llama William Gibson, que escribió un libro fabuloso que se llama Neuromante. Para mí es la gran novela de ciencia ficción de este siglo. es decir, que tú no eres uno de esos escritores que, tomándose demasiado en serio, cree que la ciencia ficción es... No, a mí me encanta la ciencia ficción. La ciencia ficción a veces es superior al 90% de las novelas que tú te encuentras por ahí. Sin embargo, tú eres un escritor más realista que... Sí, porque yo tuve siempre un proyecto de vida que era, siguiendo un poquito a el Juan Cristóbal de Roland, de escribir la biografía de un personaje del nacimiento hasta la muerte. Y con el tiempo mi vida se fue incorporando en ese proyecto
Y así surgió El Olvido y la Calma, que es mi pentalogía de 5 libros, que recoge la historia de Octavio González Paula desde el nacimiento hasta la muerte. La primera novela, que es Barrio Azul, recoge la infancia. Por cierto, aquí en este libro también hay un barrio que se llama Barrio Azul. Los barrios allá abajo están separados por colores y el personaje principal, que es Luis, vive en Barrio Azul. Y cuando se casa, que es el último capítulo, que es la ceremonia del lazo, se casa con alguien que él rescató de arriba, que a mí me parece muy bonita la descripción de la boda. Va para su casa, que es en Barrio Azul. La segunda novela de esa pentalogía es Sabana la Mar, que es cuando el personaje tiene 14 años y en 1961 y se va a alfabetizar. La novela narra los meses que pasó. Era una novela de aprendizaje, de adolescencia, en el campo. Un muchacho de la ciudad que de pronto se encuentra en un campo, en un lugar donde no hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay nada. Y descubre también su sexualidad. La de él y la de todos los que lo rodean, porque esto es una cosa ahí muy cotidiana. Como ocurre en el campo, realmente, en cualquier parte. Sí. En el campo ocurre eso, o por lo menos ocurría en esa época. La tercera novela de la pentalogía es Siempre la lluvia, y está dividida en jornadas, como las películas rusas de la época, que era la liberación, primera jornada, segunda jornada, 14ª jornada. Y está dividida en 3 jornadas, cada una representa un año de servicio militar obligatorio. Son los 3 años de servicio militar. Una experiencia gloriosa que tuviste. Sí, no, inolvidable. Hay una muerte en cada una de las partes y fue real esa muerte. En la primera, el muchacho que lo mataron en la guardia fue accidental. Se le fue a un muchacho un tiro con una metralleta. Imagínate, con una metralleta, un solo tiro, con una metralleta, una cosa prácticamente insólita, le partió el corazón. Ahí lo cogimos entre 2 o 3, lo llevamos para el hospital y se murió en el camino. Llegó al hospital muerto. Casi termina la primera jornada. En la segunda también hay otro muerto, que está también inspirado en un caso real. Y en la última hay un caso de otro muchacho que se lo dejó abierto, que no se sabe si se murió o no, porque se corta la mano con un machete en el campo. ¿El de los 32 kilómetros? El de los 32 kilómetros a caballo en Camagüey, en vertiente. Y después viene El Instante, que es una historia de amor en los años 70. Abarca una época terrible, que es del 71 al 80. Termina con la embajada del Perú y el éxodo de Mariel. Y la última, que es Dile adiós a la Virgen, es cuando son los últimos meses del personaje en Cuba, antes de poder seguir, un poco una picaresca macabra, y el tiempo que vive en el exilio en Madrid y después en Miami, donde muere. No queda claro en la novela si se suicida o muere en un accidente. O sea, la novela recorre desde el nacimiento hasta la muerte de ese personaje, que tiene muchas cosas mías, pero otras no, porque yo, por ejemplo, no me he muerto todavía. Además, nos prometiste, cuando hablamos de esa pentalogía en la librería Altamira, y allí mismo dijiste, no, porque ya no escribo más, no sé qué, que si eso, y mira, todavía sigues escribiendo. Yo no puedo dejar de escribir, es una maldición. Hay otra cuestión, José, por lo que has comentado, y ya has hablado con Rolando. Los que moran abajo son más desarrollados que los de arriba. No, los de arriba son más desarrollados. Los de abajo son más primitivos, las cosas que tienen son primitivas. Pero tienen sus barrios, tienen sus costumbres, tienen... Sí, pero eso arriba es una cosa puramente tecnológica. Puramente tecnológica. Bueno, habría podemos decir que son más humanizados. Eso sí. Bueno, habría que distinguir entonces a qué llamamos más desarrollados, ¿no? Porque en realidad los de abajo son más personas, son más personas, más seres humanos. Los de abajo son los sobrevivientes de las 1000 bombas que ellos querían destruir. Sí, exacto, que se pudieron ahí abajo. Como estaba tan profundo, las bombas no llegaban ahí. Buscaban cómo lastimar a los que quedaron arriba, matando a los pájaros, que era su símbolo, claro. Y ahí se entreteje todo y pasa lo que tiene que pasar, triunfa el amor y triunfa lo que realmente es
una vida cotidiana, el compartimiento de seres humanos como debe ser sentimentalmente y las sensaciones humanas, no de máquinas como sucede arriba, ¿no? Y tratar de salvar a los que ellos puedan de arriba, que salvan unos cuantos. Sí, pero para salvar había que quitar La gota, había que quitar la gota. Sacarla sin que estallara antes. Estallar. Sí, ellos habían descubierto que, por ejemplo, el electroimán, los imanes, paralizaban la gota. Si la gota estaba aquí, le ponían un electroimán, la gota se quedaba ahí. Entonces ellos lo que hacían es que crearon una serie de pulseras de imán y cuando rescataban a la persona le ponían en las manos, en los Para pies y en el conducirla. cuello, para que por lo menos tratara de llegar vivo a la granja, al arca, que es como le Al llamaban arca. ahí, que también hay un símbolo en el nombre del arca, como el arca de Noé, etc. Entonces ahí habían inventado como un electroimán gigantesco, sentaban a la persona ahí, hacían funcionar aquello y iban moviendo la gota hasta un lugar que la hacían visible y la extraían y la guardaban. Pero que porque era muy riesgoso. Muy peligroso, a veces explotaba. A veces, sí. A veces explotaba. A ver, al escribir la novela pensaste en cine, llevarla al... Bueno, se hace tanta televisión. hay muchas personas que la han leído que me han dicho que es muy cinematográfica. Sí, lo es. Y a mí me parece que sí, que lo es, y me encantaría que Spielberg se interesara en ella. Bueno, ¿por qué no? Es que fallamos en no invitarlo. ¿Eh? Fallamos en no invitarlo. A ver. No, lo que habría que traducirlo al inglés, pero mira, eso es una buena idea. Ya. Nunca se sabe. Sí, Hugo. Sí, ahí hace unos momentos dijiste un personaje que veía vivo, otro personaje que le llevaba a una esposa y hablaba del frío del negro y de la padura. ¿Son los personajes entonces cubanos? ¿Se presentan como cubanos? ¿No se sabe? En ese primer cuento quizás sí, yo creo que sí, que son cubanos, pero después va cambiando y ya no se sabe qué son ya. Van cambiando Sí, los quizás personajes, pero hay muchos cubanos. quizás esos dos elementos sí son. Se van perdiendo. Pero se diluyen en la narrativa, no son de una manera caracterológica, así como para decir. Incluso podría ser en Estados Unidos, porque hay un gran cañón que ellos tienen que atravesar, que queda todavía ese gran cañón, que podría ser el Gran Cañón de Colorado, Claro. el cual yo me inspiré para hacer esa escena. Y en medio hay una cosa que ellos le llaman el cementerio de los artilugios, que es como un basurero, que es donde la gente de arriba con aviones tiran todo lo que ellos no quieren para ahí. Se van contaminando. Sí, pero la gente lo aprovecha porque ya han sacado cosas para hacer sus cositas de abajo. Bueno, Hay alguna. que leerse la novela, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Eh? Hay que leerse. Bueno, Hay que leerla, ¿no? no, hay muchos detalles que no, Sí. que no se han contado. Pero yo creo que sí creo que se puede llegar a una idea general de la novela y de los valores que tiene la letra. ¿Hay una amalgama de pesimismo y de optimismo o es pesimismo todo? Yo no sé, son dos palabras muy radicales y antagónicas, pero radicales, prácticamente una alula a la otra. Y yo no creo que en la novela haya ninguna de las dos. La narración trata de ser plana, trata de ser expositiva, pero yo creo que no. En lo que sí es muy Abreu es en un humor soterrado, a veces sarcástico, así, que es un poco corrosivo, y eso está en la novela. En muchos capítulos. En muchos capítulos. Yo pienso que, para resumirla, la novela se debe leer y se puede leer porque es muy amena. Quedamos aquí con una novela. Es una, bueno, es la obra es sí, bueno, pero Es yo un libro de personalmente cuentos, no, pero como todos los ni cuentos me se parece que es relacionan. importante realmente eso. Yo creo que eso es importante para Yo no un sé, estudio, sí. digamos, pero bueno, la obra me parece que es muy amena y eso. Los críticos, si hay algunos, se encargarán de eso, de Eso, definirla como exacto. novela. O como... Ya. A mí eso no me preocupa mucho. Todos los cuentos son clásicos, presentación, nudo y desenlace. Todos cumplen las reglas del juego. Pero a mí me parece que en su conjunto van creando un mundo, tanto arriba como abajo, van creando un mundo. Bueno, eso de ¿cómo se llama? De introducción, nudo y desenlace queda para otro tema de discutir. Yo no estoy muy de acuerdo ahí, pero eso no lo vamos a... De una manera
Sí, sobre todo en la segunda parte más que en la primera. Por eso que se refiere a que puede leerse como una novela. Sí, exacto. Y la última pregunta, ¿los mismos personajes aparecen en los diferentes cuentos o son personajes? Sí, muchos personajes aparecen tanto en la primera pero no parte como en la todos. segunda. No todos. No todos se reaparecen, digamos, algunos. Por ejemplo, Gregorio es un personaje que se repite, que se menciona, que trabaja en el Olodón junto con otros, y él descubre una falla y no la puede ver. Es un cuento que es un poco... Ese es muy... Es un homenaje a Kafka. Es muy interesante. Muy muy obvio, interesante. porque incluso el personaje se llama Gregorio, como Gregorio Sansa, el personaje de la metamorfosis. Y lo que ocurre es eso, una metamorfosis. Lo único que para ser actual, él no se transforma en un escarabajo ni en un bicho, se transforma en un teléfono celular, que es lo que nos vamos a transformar todos nosotros, si seguimos por ese rumbo. Y es muy interesante cómo va llevando al lector a eso, porque hasta el final no sabemos que es realmente un teléfono celular, que no está ni siquiera consciente. Al final es que llega a tomar conciencia de lo que es. Es muy interesante. Y muy contento. Y muy contento, además de que, bueno, es esto, ¿no? Entonces, son ustedes muy amables, les agradezco a nombre propio y a nombre del autor y de mi compañero Kurt, que también hizo mucho trabajo. Realmente él tuvo mucho que ver con la portada, es el hombre de la computadora básicamente, así es que les damos las gracias y los invitamos a que compren el libro. Sí, y no, yo decía que le iba a lamentar todos los inconvenientes que tuvo esta presentación, que se suspendió y se cambió como en 3 ocasiones. Sí. Hay gente que no se enteraron. Ya. Bueno, pero los que están Los que aquí, se enteraron son los más... sí, así es que bueno. Gracias a ustedes todos. Buenas noches.